Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo de Yuriana Ramírez, Sofía Rodríguez, Daniel Ontiveros y Carlos Calvillo. Somos del grupo Cuarto G de la Universidad Pedagógica Nacional en Nuevo León. Octubre del 2021. Comencemos. El siguiente video presentará los temas referentes a la unidad número 1 que se llama El desarrollo del niño preescolar. En su tema número 3, lo psicosexual en el desarrollo del niño. Los textos que se analizaron son teorías psicoanalíticas de la adaptación al medio social y el desarrollo de la personalidad, perspectivas de la personalidad en la primera infancia, teoría psicosexual y psicosocial, y finalmente respuestas para maestros. Los autores que se analizaron fueron Robert Watson, Anna Freud y Diane Papalia. Como introducción, se puede mencionar que en las teorías psicoanalíticas de la adaptación al medio social y el desarrollo de la personalidad, se menciona el significado de la personalidad, los enfoques básicos en el estudio de la personalidad, niveles en la vida mental según Freud, dimensiones estructuradas de la personalidad. Asimismo, sobre las perspectivas de la personalidad en la primera infancia, teorías psicosexual y psicosocial, se abordan temas como el complejo de Electra y el complejo de Edipo, emociones y actitudes, iniciativa y culpabilidad, evaluación de las teorías psicosociales, papeles de género y tipificación de género, teoría psicoanalítica, teoría del aprendizaje social, teoría del desarrollo cognitivo y teoría del esquema de género. Asimismo, en su tercer texto, Respuesta para maestros por Anna Freud, ella tiene algunas aseveraciones en las que menciona los 3 peligros que amenazan al maestro. Posterior a ello, el texto se desarrolla con preguntas detonadoras en donde se le preguntan a la psicoanalista Freud sobre sus consideraciones en cuanto a las relaciones impersonales, las emociones en los niños, la ayuda de la maestra en los niños y el afecto hacia los niños. Teorías psicoanalíticas de la adaptación al medio social y el desarrollo de la personalidad. Personalidad. Puede definirse como las formas relativas duraderas y congruentes de conducta que caracterizan al individuo. Enfoques básicos en el estudio de la personalidad. Nomotético. Tiene en cuenta aquellos aspectos que ocasionan que uno sea semejante a todos los demás o algunas personas. Ideográfico. Considera las características que hacen únicos a los seres humanos. Freud. Freud consideró la personalidad como la interacción de fuerzas internas. Especificó la personalidad como una teoría de instintos y factores intrínsecos de motivación. Suponía que la sexualidad es el motivo humano básico. Niveles en la vida mental según Freud. Consciente. Preconsciente. Este es capaz de volverse consciente, pero no presente en ese momento. Inconsciente. Activamente excluida o reprimida de la conciencia o en referencia a impulsos instintivos que nunca fueron conscientes. Dimensiones estructurales de la personalidad. Id. Es la gratificación de sus impulsos sin sentido de moralidad, lógica o unidad de finalidad. Función. Proporcionar una descarga libre de energía. Su actividad se relaciona con el principio del placer. El id es inconsciente, solo se puede conocer a través del ego.
El ego abarca la porción consciente de la personalidad. Parte de este existe fuera de la conciencia. Además, comprende una conciencia del yo y la realización de las funciones ejecutivas. También tiene el control del movimiento voluntario y está consciente de los acontecimientos. El superego proviene de los intentos del niño de manejar las demandas de sus padres, que él evite una conducta que encuentra satisfactoria, pero que los demás califican de desordenada, destructiva o simplemente mala. El superego actúa como medio de control importante de los impulsos sexuales y agresivos que de no controlarse pondrían en peligro las propias bases de la vida social. Mecanismos de defensa del ego. Ansiedad. Esta sirve como señal para el ego. Se refiere a la percepción de los peligros internos y externos. Represión. Es uno de los principales mecanismos de defensa del ego. Evitan los pensamientos desagradables en la conciencia, eliminando la ansiedad consciente. Proyección. Es la atribución a otras personas u objetos de las propias deficiencias. Regresión. Formas menos maduras de conducta de las que el individuo es capaz. Sublimación. Es el mecanismo de defensa más exitoso. Su descarga de energía ocasiona un cese significativo de impulsos. Etapas del desarrollo psicosexual. Etapa oral. El placer proviene de la ingestión de alimentos y las sensaciones desagradables y la incomodidad son ocasionadas al no recibirlos. Etapa anal. La defecación se convierte en fuente de placer durante este periodo, que se extiende hasta los 3 años. La fijación en esta etapa del desarrollo se puede presentar si el control de esfínteres se inicia demasiado pronto o es muy severo. Etapa fálica. Los niños descubren que el área de genital es fuente de placer. En el hombre aparece el complejo de Edipo y en las mujeres aparece el complejo de Electra. Problemas de las teorías de Freud. Las exposiciones de Freud se utilizan a que se sometan a pruebas a través de métodos experimentales o de correlación. Otro problema de la teoría es que se deriva de ser el resultado de un intento de los adultos por rastrear los recuerdos de la infancia. Sus estudios se basaron en individuos con trastorno emocional. Freud no tuvo en consideración que los estilos de actitudes de los padres cambiarían. Etapas psicosociales de Erikson. Etapa de confianza frente a desconfianza. Esta surge en la lactancia, el conflicto psicosocial. Las modalidades que el lactante emplea son las de recibir y dar a cambio. Etapa autonomía frente a la vergüenza y la duda. Es la etapa en la que comienzan a caminar. Las relaciones significativas son con las figuras paternas. Las modalidades básicas son retener y dejar en libertad. El niño debe de alcanzar autocontrol y fuerza de voluntad. Aprende las conductas sociales y tiene cierto grado de independencia y confianza en sí mismo. Etapa iniciativa frente a inferioridad. Inicia en los años de preescolar. Surge en los grupos de juego. Las modalidades radican en el desarrollo de actividades en un ambiente de grupo. Etapa de identidad frente a difusión de identidad. Surge durante la adolescencia. Las modalidades radican en ser uno mismo y compartir. Reconoce las complejidades de la vida y de las relaciones humanas. Aprende a mostrar empatía y a simpatizar con los demás. Adaptación del medio social. Es el proceso que permite al niño adaptar patrones de conducta que lo capacitan para convertirse en miembro activo de la sociedad en la que nace. Teorías de aprendizaje social. Bandura.
Sugiere que la recompensa y el castigo no apoyen el aprendizaje social. Mejor que los niños adquieran nuevas respuestas a través de un proceso de imitación o modelado. Mitchell sostiene que la esencia de la adaptación social radica en el aprendizaje del autocontrol. Johan sostiene que los niños están predispuestos a adquirir patrones sociales de conducta, pero es preciso tratarlos con cordialidad y firmeza para ser adecuadamente sociales. Teoría del aprendizaje social formulada por Albert Bandura. Los niños observan a las personas que los rodean para ver e imitar cómo se comportan. Los individuos observados son llamados modelos. El fortalecimiento de una conducta puede ser externo o interno y puede ser positivo o negativo. Hay un proceso de pensamiento antes de la imitación y se llama proceso de mediación. Procesos de mediación propuestos por Bandura. Número 1. Atención. Es la medida en la que observamos el comportamiento de otros. 2. Retención. La retención de la conducta recién aprendida es necesaria para que ésta se mantenga. 3. Reproducción. Esta es la capacidad de realizar la conducta que el modelo acaba de mostrar. 4. Motivación. Se trata de la voluntad de realizar una conducta. Las recompensas y los castigos que siguen un comportamiento serán valorados por el observador antes de imitarlo. Perspectivas de la personalidad de la primera infancia, teoría psicosexual y psicosocial. El complejo de Édipo se refiere a la existencia simultánea de sentimientos amorosos y hostiles hacia los papás. El niño quiere imitar al papá y la niña a la mamá. El niño está atrapado en sentimientos conflictivos por un lado, afecto genuino por su padre y por el otro, hostilidad, rivalidad y miedo de lo que él le puede hacer. El complejo de Electra es el deseo de una niña por su padre y el miedo a su madre. Ella alcanza en forma indirecta la relación deseada con su padre. La fijación afectiva o enamoramiento hacia el padre puede generar una situación de rivalidad con la madre. Desarrollo de superyo. El desarrollo del superyo ocurre a través de la introyección, donde el niño se identifica con el padre del mismo sexo. Opera de forma inconsciente. Iniciativa versus culpabilidad. El conflicto entre el sentido del propósito, el cual le permite a un niño planear y llevar a cabo actividades, y las restricciones que éste puede tener sobre tales planes. Evaluación de las teorías psicosexuales y psicosociales. Freud y Erikson, ¿en qué se basan? No en investigaciones científicas controladas, sino en la experiencia clínica y personal. Teoría freudiana. Las actividades que realiza el ser humano son inconscientes, dejando un pequeño porcentaje para otras que las realizamos conscientemente. Teoría de Erikson muestra que la personalidad está influenciada por la sociedad y lo ha modificado en años recientes, sosteniéndolo con su filosofía que las influencias sociales son en verdad importantes. Emociones y actitudes. Identificación. Los teóricos del aprendizaje social ven la consecuencia de observar e imitar un modelo. Un modelo es un padre, un abuelo, una hermana, un profesor o un personaje de la televisión. Jerome Kagan describe 4 pasos interrelacionados que establecen y fortalecen la identificación. Los niños quieren ser como el modelo. Los niños creen que son como el modelo, sienten que se parecen al modelo, hacen bromas como él y caminan como él. Los niños experimentan emociones como las que el modelo está sintiendo. Los niños actúan como el modelo,
en el juego y en las conversaciones diarias. Con frecuencia ellos adoptan los amaneramientos, modulaciones de la voz y manera de expresar del modelo. Identidad sexual. Esta ilustración muestra algunos de los valores que los niños asimilan de la sociedad, la cual ejerce gran influencia en los papeles de género y el comportamiento del hombre y mujeres. Las diferencias sexuales son diferencias biológicas presentes entre los sexos. Los papeles de género son la diferencia psicológica entre los sexos. Papeles de género son comportamientos y actitudes que una cultura considera apropiada para hombres y mujeres. Tipificación del género es un proceso por el cual una persona aprende de un papel de género. Papeles de género y tipificación de género. Los niños han asimilado los papeles de género de su cultura, en la cual se espera que las mujeres críen a los niños, que sean sumisas y dependientes, y los hombres dominantes, agresivos, activos, independientes y competitivos. Los niños se vuelven cada vez estereotipados en su género en la primera infancia. Un estereotipo firme de género en la primera infancia puede ayudar a los niños a desarrollar la identidad de género, conocimiento del sexo propio y del sexo de otros. Influencia biológica. La diferencia cromosomática entre los cigotos del hombre y la mujer en la fecundación. Los embriones de esta permanecen idénticos en apariencia, aproximadamente en 5 o 6 semanas después de la concepción. Las hormonas inician la formación de las estructuras corporales del hombre, incluyendo los órganos sexuales. Las estructuras corporales femeninas no se forman sino hasta alrededor de los 11 o 12 semanas. Influencias culturales. Los papeles de género varían de cultura a cultura, pero en la mayoría de las sociedades los hombres son más agresivos, competitivos y poderosos que las mujeres. Es difícil cambiar el patrón. Sin embargo, las actitudes y los papeles están cambiando. Las actitudes igualitarias están prevaleciendo más, en especial entre la gente más joven y mejor educada y la gente con ingresos más altos. Influencias de los padres. Los padres también están influidos en la que han sido criados y de ese modo tratarán a sus hijos e hijas de manera diferente. Estas son más marcadas en la primera infancia. Los padres tienden a socializar a los niños más intensamente que a las niñas, a castigarlos más, pero también a premiarlos y a estimularlos más. Los padres presionan a los niños a actuar como verdaderos niños y a evitar que actúen como niñas. Las niñas han tenido mucha más libertad en cuanto a la ropa que usan, los juegos que practican y la gente con la que practican. Los padres pueden ayudar a sus hijos e hijas a sentirse cómodos con su género sin limitar su potencial para el éxito de su carrera o educación. Influencia de la televisión. Los productores de televisión se han vuelto más sensibles a los efectos nocivos de los estereotipos de género y han hecho algunos cambios, pero mientras ahora las mujeres están representadas de forma diferente y es más probable que trabajen fuera de casa y usen el cerebro para actividades diferentes. Si se realizara un esfuerzo serio, los medios de comunicación podrían ayudar a enseñar a los niños a concentrarse mejor en las posibilidades, las suyas y de otros en las limitaciones. Efectos del perjuicio de género. La aceptación en masa de las restricciones de género tiene implicaciones de gran alcance y con frecuencia lleva a la gente a rechazar inclinaciones naturales y habilidades que parecen no masculinas o no femeninas y se obligan a sí mismos a encajar en modelos erróneos en su carrera o vida social. Los estereotipos pueden limitar a la gente aún en los comportamientos más simples y comunes.
impidiendo a los hombres y a las mujeres preparar actividades de género. Adquisición de papeles de género. Los niños no nacen sabiendo qué sexo tienen y no entienden los papeles de género. Examinaremos 4 teorías que explican el desarrollo de la identidad sexual en diferentes formas. Teoría psicoanalítica. Freud explicó la tipificación del género como un resultado indirecto de la anatomía y de la identificación del niño con el padre del mismo sexo. La teoría psicoanalítica es difícil de probar científicamente y los estudios que han llevado a cabo no lo sustentan. Los niños como las niñas se parecen más a sus madres que a sus padres y además de los padres otra gente influye en su desarrollo. Por lo tanto, esta teoría no es común entre los psicólogos e investigadores. Teoría del aprendizaje social. La teoría del aprendizaje social, la cual aplica las mismas leyes del aprendizaje a los papeles de género como a otros aspectos del desarrollo. La tipificación de género se aprende mediante la implementación de modelos y que puede ser modificada si los modelos cambian su comportamiento. Los papás tipifican su género más que las madres, ya que ambos hacen más diferenciaciones entre los niños y las niñas mayores. Cualquier análisis que no tenga en cuenta estos factores está destinado a ser sesgado. Teoría del desarrollo cognitivo. Uno de los mayores encantos de la teoría cognitiva es su desarrollo cognitivo en su concepto del niño como agente principal de su propia socialización de género. Teoría de esquema de género. Esta teoría es un enfoque cognitivo social con elementos de la teoría tanto del desarrollo cognitivo como de la teoría del aprendizaje social. El temor. Los niños entre 2 y 4 años albergan el mayor número de nuevos temores. Las niñas tienden a ser más miedosas que los niños y los niños pobres lo son más que en las familias acomodadas, posiblemente porque los niños y las niñas pobres se sienten más impotentes. El miedo está influido por la sociedad. Fobias. La mayoría de los temores de los niños son normales y aún sanos. Las fobias ocasionalmente resultan de eventos específicos pero amenazantes, un choque automovilístico, pero surgen con más frecuencia de una ansiedad interna. Los padres pueden ayudar a prevenir los temores de los niños, impidiendo un sentido de confianza y cuidado, sin ser muy protectores y superando sus temores propios e irreales. Respuestas para maestros. Por Anna Freud. Anna Freud hace alusión a 3 grandes peligros que amenazan al maestro y a la maestra. Como primer punto, menciona que no es buena la práctica de los maestros al momento de trabajar solamente con un grupo determinado de edad, sino que es importante que los maestros y las maestras conozcan a los alumnos de todas las edades en las cuales pues él esté dando clases. Un buen maestro ve cada fase de la niñez para reconocer cuáles son los puntos de madurez que tendrá a futuro este estudiante. Una segunda situación que amenaza a los maestros es el que haga un trabajo demasiado estrecho con los estudiantes, ya que esta situación favorece a que haya una pérdida acerca de la perspectiva con relación al mundo del niño y con el mundo de los adultos. La maestra y el maestro que se encuentra trabajando con niños pequeños se encuentra inmerso en su vida, en la vida de estos niños, y de alguna manera el maestro va perdiendo los valores que lo identifican como adulto
y comienza a inmiscuirse en un mundo infantilizado, en un mundo infantil. El tercer peligro que amenaza a la maestra y al maestro es en el cual estos se ligan a los estudiantes y comienzan a pensar que sus estudiantes les pertenecen como si fueran probablemente sus hijos. Y de esta manera se dificulta que puedan discernir entre el llamarles la atención cuando sus estudiantes cometen alguna falta, ya que los tienen sobrevalorados, tanto así como lo hacen sus madres en casa. Entonces, esta es otra situación que amenaza y pone en peligro a los maestros. Se hacen algunos cuestionamientos a Anna Freud respecto a si no se tornan impersonales las relaciones entre maestros y maestras con los niños y con las niñas. Y ella afirma que no parece, ya que cada uno de los estudiantes se convierten en una figura de un interés real, un interés verdadero para los maestros. Cada uno considera hasta dónde se ha llegado el desarrollo de los estudiantes y de esta manera comprender desde dónde se le puede ayudar y qué rumbo está tomando a este estudiante. Además, nos da la oportunidad de poder ver a cada alumno, observarlo y pues cuestionarnos qué es lo que sucede con él, con su vida y con su entorno. Desde que el docente es un profesional, tiene que tener una visión general de la niñez. El maestro no puede ser completamente objetivo, pero una vez que este maestro se interesa por todos los procesos por los que pasa el alumno y la alumna, pues todos los estudiantes van a resultarle interesantes para de esta manera verlo de una forma o de un modo más objetivo. Otra situación que se menciona es si existe algún problema cuando el niño viene de un hogar en el que hay carencias emocionales, si hay carencias afectivas. Y bueno, pues hubo un tiempo en el que los docentes nada más estaban interesados acerca de la capacidad que tenían los estudiantes para aprender. No les interesaba si el estudiante traía una situación emocional cargando desde casa, sino solamente tenían que enfocarse en un número que les dijera si este estudiante estaba llegando a las metas de los contenidos que tenían que aprender. Sin embargo, se dieron cuenta de que un niño con problemas emocionales, un niño con hambre, un niño con maltrato, no iba a estar a la altura para poder llegar a ese aprendizaje esperado. Entonces se llega a la conclusión de que las carencias que el niño tenía desde casa iban a influir directamente sobre la conducta escolar y sobre el aprendizaje académico que el niño debía tener. Así es que se buscó la manera de que los docentes tuvieran conocimientos acerca de las relaciones interpersonales que tuvieran ellos con sus estudiantes y a su vez con su familia, crearles un ambiente social adecuado para que ellos se desenvolvieran de una manera adecuada, para de esta manera satisfacer esas necesidades de afecto que los alumnos tenían. No podemos decir que dentro de las aulas los niños son personas no sociales, sino todo lo contrario. Entonces, al ser la escuela un espacio completamente social, los estudiantes transfieren todas las emociones, las cargas emocionales que vienen desde su hogar. Pero
cuando el docente se mantiene en su rol, la situación que hay en el hogar no se desarrolla por completo en la escuela. Entonces, para los docentes, pues es un privilegio introducir a los estudiantes en nuevas experiencias y la mejor manera, pues, es tratando de que tengan experiencias socioemocionales positivas completamente. Se hace mención a otro cuestionamiento sobre si el maestro o la maestra debe tratar de ayudar al niño con problemas. Y bueno, pues es parte del trabajo de la maestra y del maestro el ayudarle a los estudiantes según las demandas que ellos tienen, ¿verdad? Sin embargo, no se debe de olvidar que no es ni la madre ni una terapeuta o un terapeuta para tratar de solucionar todas las situaciones problemáticas que el estudiante tiene. Una cuestionante más es si los docentes deben mostrar afecto a sus alumnos. Y bueno, un docente tiene actitud objetiva y pues debe responder con una manera cálida para poder satisfacer las dudas que su alumno tenga, pero sin comprometerse a entrar en una dinámica que vaya más allá de una práctica profesional. De este modo, pues la participación en cuanto a las emociones de la docente no se desarrollan en un grado que, que sea peligroso para ella y esa profesionalidad que debe tener. La comunicación que debe tener la maestra y el niño debe tener una forma diferente a la que se tiene en la cuestión física. Y obviamente pues debe de ser sin caer en esa situación de querer ser parte de la familia o de los lazos maternales que pudiera desarrollarse. Se hace una cuestionante más acerca del tipo de interés que deben tener los maestros y maestras por el niño, si su actitud emocional tiene que mantenerse bajo un control tan estricto. Bueno, las maestras y los maestros deben tener una base sólida de psicología educativa infantil, en la cual se considera a cada niño en función a la estructura de su personalidad, ya que cada niño tiene una personalidad diferente y se debe de considerar que este está constituido por diferentes partes de su personalidad. El maestro debe considerar cómo el alumno estructura su personalidad y al momento en el que éste tiene ese conocimiento le va a ayudar a evitar un error tan común que es el de tratar del mismo modo a los niños en sus diferentes edades y en sus diferentes etapas. Continuando con los cuestionamientos, Anna Freud respondía acerca de la medida en que son visibles las pulsiones del niño durante el periodo de la escuela primaria y se respondía que hay una variación entre los niños. No todos los niños son iguales y esto depende de acuerdo a la crianza que han tenido en sus hogares. Muchos niños no logran superar a través del desarrollo físico y mental la necesidad de tener satisfactores de manera inmediata respecto a las pulsiones y por tal motivo no logran tener una ocupación directa en las situaciones académicas que se desarrollan en la escuela, sino que ellos están buscando de manera permanente
el tener gratificaciones de manera inmediata. Ellos no pueden esperar al trabajo concluso y el placer que les da el trabajarlo y conseguir esos satisfactores, sino que tienen que estar buscando esas gratificaciones de manera inmediata. Bueno, ¿y cómo pueden ser este tipo de gratificaciones? Pues el chuparse los dedos, el estar mordiéndose las uñas, nos indican diferentes tipos de situaciones que nos indican que hay una anormalidad. Y esto pues nos especifica que es un estadio del desarrollo que el niño no ha podido controlar todavía. En las pulsiones tempranas que la maestra de la escuela primaria puede utilizar es la actividad intelectual del niño como una función de su aparato psíquico y pues que está activado por esa energía que proviene de dichas pulsiones.